Nunca imaginé que el regalo que recibí en mis 68 cumpleaños casi me costaría la vida. Era una simple botella de whisky envuelta en papel de estraza, con una tarjeta que decía solamente «Feliz cumpleaños». Sin firma, sin remitente, pero reconocí la caligrafía de inmediato. Era la de mi hija, Roberta. 3 años sin hablarme, 3 años de silencio absoluto, y de repente una botella de whisky. Algo que ella sabía muy bien que yo no podía tomar. Lo extraño fue que no sentí emoción al verla, tampoco alegría por ese gesto tardío. Sentí un peso en el pecho, como si esa botella trajera consigo un mensaje oculto. Yo había dejado de beber desde que el médico me advirtió, después de mi ataque al corazón, que una sola copa podría ser el fin. Y Roberta estuvo allí cuando lo escuché de su boca. ¿Por qué entonces enviarme precisamente eso? Decidí no abrirla. La dejé sobre la mesa de la cocina, al otro lado de mi taza de café frío, y me dije que quizás algún día tendría sentido. Lo que no sabía es que esa botella no era un regalo, era una sentencia de muerte cuidadosamente disfrazada. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de los campos, pensé en Roberto, mi yerno, un hombre trabajador, noble, de esos que nunca llegan con las manos vacías. Recordé cómo 2 veranos atrás, tras una tormenta que destrozó el tejado de mi casa, él apareció a primera hora con una escalera y un martillo, sin que yo se lo pidiera. Se subió al techo como si fuera suyo. Si alguien merece un buen trago, es él, pensé. Y así fue como tomé la decisión que cambió todo. Coloqué la botella en el asiento del pasajero de mi camioneta, la aseguré con el cinturón como si fuera algo frágil y conduje hasta su casa. Cuando se la entregué, sus ojos brillaron. «Esto es algo especial», dijo, dándole la vuelta a la botella, admirando su etiqueta dorada. «Guárdala para una ocasión especial», le respondí. Él sonrió, prometió abrirla esa misma noche y me dio las gracias. Me marché tranquilo, creyendo haber hecho lo correcto. Pero en realidad lo que había hecho era entregar con mis propias manos un veneno mortal. La llamada llegó a la mañana siguiente. Era Linda, la esposa de Roberto. Su voz temblaba. «Señor Rivera, Roberto está en el hospital. Se desmayó esta mañana. Los médicos creen que pudo ser envenenamiento». Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Recordé inmediatamente la botella. Mi mente se nubló. No podía ser, no quería creerlo. Pero cada palabra de Linda lo confirmaba. Ayer tomó una copa en la cena. Esta mañana apenas podía levantarse de la cama, explicó. Me quedé en silencio, mirando el lugar vacío en la mesa donde había estado la botella. Y entonces recordé la voz de Roberta la noche anterior, cuando me llamó con una excusa frágil, preguntando: «¿Ya probaste el whisky?». Cuando le respondí que se lo había dado a Roberto, hubo un silencio pesado, helado, que ahora entendía demasiado bien. Esa botella no había sido un gesto de reconciliación, había sido un plan. Y yo, sin saberlo, se lo había puesto en las manos a otro hombre. Decidí actuar antes de que el miedo me paralizara. Revisando la cocina, encontré algo que no recordaba haber tirado. Un pequeño frasco de plástico sin etiqueta, con un polvo blanco pegado en su interior. En ese instante comprendí que no podía confiar solo en sospechas. Llamé a Ricardo, un viejo amigo con un laboratorio veterinario. Le pedí que analizara el whisky que había quedado en un pequeño vaso que, por descuido, yo había guardado en la nevera. Horas después, Ricardo me llamó con la voz seria. «María, esto no es cualquier cosa. El whisky contiene raíz de culebrilla blanca. En dosis altas detiene el corazón». Me quedé helado. Lo confirmé. Mi hija me había enviado un veneno. No un error, no una casualidad. Fue un intento claro y calculado de matarme. Y lo peor de todo era que había fallado conmigo. Pero casi mata a un hombre inocente.
Desde ese momento, supe que mi vida ya no sería la misma. Lo que venía no era una historia de reconciliación, sino de traición y supervivencia. Esa noche no pude dormir. El tic-tac del reloj en la cocina sonaba como un martillo en mi cabeza. Caminaba de un lado a otro, repasando cada detalle: la caligrafía en la tarjeta, la llamada de Roberta, el silencio helado cuando le dije que la botella ya no estaba conmigo. Cada recuerdo se convertía en una prueba, pero las pruebas en mi mente no eran suficientes. Necesitaba hechos. Necesitaba algo que un juez o un policía no pudieran ignorar. Miré el frasco vacío que había encontrado en la basura. Si alguien había estado dentro de mi casa, significaba que este juego era mucho más peligroso de lo que imaginaba. Al amanecer, decidí que no podía enfrentar esto solo. Llamé de nuevo a Ricardo y luego marqué el número del detective Reyes, un hombre conocido en la ciudad por su seriedad. No iba a dejar que mi hija destruyera lo que quedaba de mi vida sin luchar. Y si tenía que convertirme en testigo contra mi propia sangre, lo haría. Porque a veces la justicia exige más que valentía. Exige sacrificar lo que más amas. Cuando llegué al hospital, vi a Roberto conectado a máquinas, su piel más pálida que las sábanas que lo cubrían. Linda estaba a su lado, con las manos entrelazadas y los ojos rojos de tanto llorar. Los médicos dicen que hay rastros de toxina vegetal en su sangre, me explicó con la voz quebrada. Yo no podía apartar la mirada de mi yerno, un hombre fuerte que había estado en mi techo reparando tejas como si fueran suyas, ahora reducido a un cuerpo frágil que apenas podía respirar. Me acerqué a su cama y le tomé la mano. Él me miró débilmente, como si buscara respuestas en mis ojos. Sentí una culpa insoportable. Yo había llevado esa botella hasta sus manos. En ese instante comprendí que lo que mi hija había intentado hacer conmigo ya no era solo un asunto personal. Había puesto en riesgo vidas inocentes. Cuando Linda me preguntó si sabía algo, respiré hondo. Tal vez sí, y voy a averiguarlo todo. Esa promesa que hice junto a esa cama fría se convirtió en mi motor. No era solo mi supervivencia lo que estaba en juego, era la de todos los que me rodeaban. De regreso a casa, cada rincón parecía diferente. Caminé por la cocina, por la sala, revisé puertas y ventanas como si fueran trampas esperando cerrarse. En la papelera ya no estaba el frasco de plástico que había visto el día anterior. Alguien había entrado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que Roberta tenía una llave vieja de la casa, una que nunca me devolvió después de que estuve en el hospital años atrás. Ahora me preguntaba si la había usado. No podía confiar más en la seguridad de mi propio hogar. Llamé a Ricardo y confirmé que el análisis estaba documentado. Luego marqué el número del detective Reyes. Cuando contestó, le conté todo: la botella, el análisis, la desaparición del frasco. Hubo un silencio corto y luego dijo con firmeza: necesito que no confronte directamente a su hija. Déjeme a mí ese trabajo. Colgué con el corazón acelerado. Era oficial, ya no era solo un padre sospechando de su hija, era un caso abierto, un intento de homicidio. Y yo, aunque quisiera negarlo, era el testigo principal contra mi propia sangre. Esa noche, el sueño no llegó. El silencio de la casa era inquietante, como si respirara conmigo. Encendí la grabadora de voz que tenía guardada desde hace años y me prometí que cada palabra que escuchara de Roberta quedaría registrada. Ya no podía confiar en recuerdos. Necesitaba pruebas, concretas. Al amanecer, mi teléfono fijo sonó de nuevo. Era ella. «Papá, ¿te gustó mi regalo?», preguntó con una voz tan falsa que casi parecía dulce. Me quedé en silencio un instante antes de responder. «No lo probé, Roberta. Se lo di a Roberto».
El silencio que siguió fue más largo que cualquier frase. Pude escuchar cómo contenía la respiración. Finalmente dijo un frío «¡Ah!» y colgó sin despedirse. Apagué el teléfono con la mano temblorosa. No quedaba duda. Ella esperaba que yo bebiera ese whisky. Y al enterarse de que había sido Roberto, su silencio lo dijo todo. En ese instante supe que mi hija ya no era la mujer que crié. Había cruzado una línea invisible y yo no tenía otra opción que enfrentarla. El detective Reyes llegó a mi casa al día siguiente. Llevaba consigo un cuaderno y una mirada que no dejaba lugar a evasivas. Le relaté paso a paso cómo recibí la botella, cómo se la di a Roberto y cómo él terminó en el hospital. Le mostré el pequeño recipiente con el whisky sobrante que aún tenía en un frasco de vidrio en mi nevera. «Esto será clave», dijo mientras lo guardaba en una bolsa de evidencia. Tomó nota también de la llamada de Roberta y del silencio extraño que siguió a mis palabras. «Su hija sabía exactamente lo que hacía», comentó. Me miró directo a los ojos y agregó: «Necesito que esté preparado para lo que viene. Esto no será fácil, no solo porque ella es su hija, sino porque va a intentar hacerle creer al mundo que usted está equivocado». Sentí un nudo en la garganta. No era fácil escuchar a un extraño confirmar lo que yo ya sabía en mi corazón. Roberta había intentado matarme, y ahora la justicia debía decidir si mi palabra era suficiente. Esa tarde instalé nuevas cerraduras en las puertas y pequeñas alarmas en las ventanas. Mientras atornillaba cada pieza, pensaba en los años que Roberta había vivido en esa misma casa, corriendo por los pasillos con sus juguetes, riendo en la cocina con su madre, celebrando cumpleaños con pasteles improvisados. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había pasado de ser mi niña a convertirse en alguien capaz de envenenar a su propio padre? Me detuve un instante, con el destornillador en la mano, y comprendí que esas preguntas no tenían respuesta. No podía aferrarme al pasado mientras el presente me pedía sobrevivir. Esa noche dormí en una silla frente a la puerta principal, con la grabadora a mi lado y el teléfono en la mesa. No soy un hombre joven, ya no puedo correr ni pelear como antes. Pero podía estar preparado, y si ella pensaba que iba a sorprenderme una vez más, se equivocaba, porque yo, aunque dolido y traicionado, había decidido que esta vez no sería la víctima, sería el testigo que pondría fin a esta pesadilla. A la mañana siguiente, el hilo que coloqué en la puerta como trampa improvisada seguía intacto. Eso significaba que, al menos durante la noche, nadie había entrado. Sin embargo, mi intuición me decía lo contrario. La casa tenía ese aire alterado, como si alguien hubiera respirado allí en mi ausencia. Preparé un café que no probé, me senté en la mesa y abrí un bloc de notas. Hice 2 columnas. En una escribí lo que sabía y en la otra lo que podía probar. Lo que sabía era aterrador. Roberta había enviado la botella, había preguntado de inmediato si la probé y cambió su tono cuando le dije que se la di a Roberto. Lo que podía probar era más concreto: el análisis de Ricardo, la muestra en el frasco de vidrio y la llamada grabada. Miré ambas columnas y entendí que mi vida se había convertido en un puente entre esas 2 listas, un puente que debía sostenerse lo suficiente hasta que la justicia hiciera lo suyo. Y entonces lo decidí. No era momento de esperar, era momento de actuar. Guardé el frasco de whisky en una caja fuerte junto con documentos importantes: la escritura de la casa, las partidas de nacimiento y el anillo de bodas de Linda. Puse una nota que decía: no desechar evidencia. Quizá nadie la leería jamás, pero me daba cierta tranquilidad. Luego marqué de nuevo el número de Reyes. «Detective, necesito que sepa algo más», le dije. Le relaté que el frasco de plástico de la basura había desaparecido. Silencio
al otro lado de la línea. Eso confirma que alguien más estuvo en su casa, respondió con firmeza. No se quede solo con sus sospechas, documente todo, escriba cada llamada, cada palabra, cada detalle. Colgué con la sensación de que mi vida se había transformado en un cuaderno de evidencias. Cada respiración, cada sombra, cada sonido en la noche ahora formaba parte de un caso que decidiría si mi hija pasaba de ser sospechosa a ser culpable. Decidí visitar a Roberta, no para confrontarla, sino para verla con mis propios ojos. Su departamento estaba en una hilera de casas idénticas, impersonales, casi frías. Cuando abrió la puerta, su rostro cambió 3 veces en cuestión de segundos. Sorpresa, cálculo y, finalmente, una sonrisa ensayada. «Papá, qué sorpresa». Entré sin esperar invitación. El lugar olía a desinfectante, todo en ángulos rectos, nada fuera de lugar. Caminé hacia la cocina y vi 3 botellas alineadas en la encimera, ninguna de la marca que ella me había enviado. «¿Probaste el whisky que me regalaste?», pregunté. Se rió suavemente. «Era solo un detalle, papá, no seas desconfiado». La miré directo a los ojos. Roberto lo disfrutó. Dijo que su copa favorita fue la del estante del medio. Ella parpadeó, apenas una fracción de segundo, pero lo suficiente para delatarse. Nunca le mencioné dónde había guardado la botella. En ese instante supe que mi hija estaba mintiendo. Saqué mi vieja grabadora del bolsillo y la encendí en silencio. Cada palabra de esa conversación se convirtió en una prueba más. «Roberta», dije, «quiero preguntarte algo y voy a dejar que el silencio me dé la respuesta». Ella arqueó una ceja desafiante. «¿Adulteraste el whisky que me enviaste?». El silencio que siguió fue un arma en sí misma. El reloj del microondas cambió de 12:09 a 12:10. Un coche pasó lentamente afuera. Ella no habló, no apartó la mirada, pero tampoco lo negó. Ese silencio fue suficiente. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. «Adiós, Roberta». Detrás de mí escuché su voz decir mi nombre, mitad súplica, mitad advertencia. Pero no me detuve. Sabía que cada segundo a su lado era un riesgo. Afuera, el aire frío me golpeó como un recordatorio. Ya no era su padre frente a una hija, era un testigo frente a una acusada. Conduje hasta un estacionamiento vacío y me quedé allí, observando cómo la gente entraba y salía del supermercado cercano con sus bolsas. Sus vidas seguían como si nada, mientras la mía se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía calcularse. Llamé al detective Reyes y le conté lo ocurrido. «Tengo la grabación», le dije. Ella no lo negó. Él respiró hondo al otro lado. «Eso es importante, pero recuerde, en un tribunal los silencios son interpretaciones. Lo que necesitamos son pruebas tangibles». Apreté el volante con fuerza. Ya no bastaba. Con mi palabra, necesitábamos hechos que hablaran por sí solos. Colgué con la certeza de que la guerra apenas comenzaba. Y yo, un hombre mayor traicionado por su propia hija, debía reunir cada pedazo de fuerza que me quedaba para enfrentar lo que venía. Esa noche volví a casa con la grabadora aún en el bolsillo. La puse sobre la mesa, su luz roja apagada, como si fuera un testigo silencioso de lo que había sucedido. Encendí todas las luces de la sala y me senté en la silla del porche, mirando la calle vacía. La casa parecía contener la respiración. En el bolsillo de mi camisa tenía la tarjeta del detective Reyes, su número escrito a mano. «No hable con su hija de nuevo hasta que yo lo autorice», me había advertido. Recordé esas palabras mientras repasaba mentalmente la conversación con Roberta, ese parpadeo lento, esa pausa asesina. El silencio no era inocencia. Era la confesión de alguien demasiado seguro de que nadie le creería al viejo inútil que se había convertido en su padre.
Me juré que ese sería el último silencio que ella usaría como arma contra mí. A la mañana siguiente, el sol de octubre se filtraba débilmente por las cortinas, pero en lugar de calidez me trajo inquietud. Preparé café y lo dejé enfriar en la mesa. Revisé la cerradura de la puerta delantera y noté un rasguño nuevo en la placa metálica, redondo, como si alguien hubiera intentado forzarla con una llave mal cortada. Nadie más tenía acceso. Nadie, salvo Roberta, que había guardado sus copias durante años. Llamé al detective Reyes. Alguien estuvo en mi casa, le dije. Un intruso que no rompió nada pero dejó señales. Reyes guardó silencio unos segundos y luego respondió. Eso significa que tenía llaves. Documente todo. No toque la cerradura hasta que enviemos a un oficial. Colgué con la sensación de que incluso mis paredes sabían más de lo que yo quería admitir. La casa ya no era refugio, era un campo de pruebas. Me senté con un bloc amarillo y escribí en letras grandes. ¿Qué quiere? ¿Roberta? Debajo tracé 2 columnas, dinero y control. En la primera anoté 20.000 rechazados el invierno pasado. En la segunda, ubicación de la botella, desaparición del frasco, llamadas con presión. Mientras escribía, entendí que el dinero podía ser una razón, pero el control era un hábito, y los hábitos duran más que cualquier deuda. El teléfono vibró. Era un número desconocido. Dejé que sonara hasta que el buzón de voz respondió. Cuando escuché el mensaje, mi piel se erizó. Papá, estás complicando las cosas. Fuiste a la policía, no es inteligente, podríamos haberlo resuelto. Esa última frase se quedó repitiendo en mi cabeza. Podríamos haberlo resuelto. Como si todo esto fuera una disputa menor y no un intento de asesinato. Anoté palabra por palabra y la guardé en la caja fuerte. Al mediodía decidí salir de casa. Caminé hasta el parque conmemorativo de los veteranos, un lugar donde solía llevar a Roberta cuando era niña. Recordé el día en que me preguntó si los nombres grabados en las placas significaban que esas personas habían completado su misión. Le dije que sí, aunque ahora me preguntaba si había fallado en la mía como padre. Me senté en un banco mirando la fuente rota, dejando que el silencio del lugar me recordara lo que estaba en juego. En el bolsillo tenía la grabadora y las llaves nuevas que había comprado en la ferretería. Cuando regresé a casa, instalé 2 cerraduras adicionales y pegué pequeñas alarmas en las puertas. El sonido estridente al abrir una de ellas me dio una extraña sensación de seguridad. Era como si cada tornillo atornillado fuera un recordatorio de que todavía podía proteger lo que quedaba de mi vida. Esa noche, mientras la casa estaba en penumbras, la alarma sonó. Salté de la silla en 3 pasos, teléfono en mano. Corrí hacia la ventana y vi una camioneta de entregas marchándose lentamente. En el felpudo había un sobre acolchado. Lo recogí con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía. Mi porche, tomada la noche anterior, con la luz encendida y la silla vacía. No había nadie en el encuadre, solo el testimonio de que alguien había estado vigilándome. Llamé de inmediato a Reyes. «No lo deseche», me ordenó. «Enviaremos a alguien». Colgué y me quedé mirando la foto. No era solo intimidación, era una advertencia. Roberta no solo había cruzado la línea, ahora jugaba a demostrar que la casa ya no me pertenecía. Y yo, un hombre mayor, debía decidir si vivía con miedo o si usaba cada herida como arma para enfrentarla. La policía llegó 15 minutos después de mi llamada. Pimentel, el joven oficial, fotografió la nota y la fotografía, revisó las bisagras y hasta el jardín trasero. «¿Vio a alguien?», preguntó. Negué con la cabeza. «Pudo haber sido dejada y luego se fueron rápido», añadió. Cuando se marchó, el silencio regresó a mi casa, más pesado que antes.
Me senté en el sofá con la luz encendida, mirando ambas puertas. No dormí esa noche. La silla en la sala de estar se convirtió en mi trinchera. No era un héroe, nunca lo fui, pero tampoco estaba dispuesto a convertirme en presa. Me prometí que, pasara lo que pasara, documentaría cada palabra, cada rastro, cada sombra. Porque lo que no se escribe desaparece, y yo no iba a dejar que la verdad desapareciera conmigo. Al amanecer, el teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Roberta. Papá, están cometiendo un error. Esas cosas que encontraron no son lo que piensan. Tú me conoces mejor que eso. Llámame, por favor. Leí cada palabra en voz alta. Su tono era diferente, casi dulce, calculado, el mismo tono que usaba cuando de niña quería que le comprara algo que no podía pagar. No respondí. Transcribí el mensaje y lo guardé en la caja fuerte, con la foto y las notas. Afuera, el frío se extendía por el jardín como una manta blanca. Dentro, el aire sabía a hierro y sospecha. Encendí la radio para ahogar el silencio, pero cada canción sonaba como un recordatorio de que mi propia sangre me había puesto en la mira. A las 8:12 de esa mañana, Reyes llamó. La atrapamos. Fue llevada sin incidentes. Lo actualizaré. Me quedé mirando el teléfono, las palabras grabadas en mi mente como hierro caliente. Fui a la comisaría al mediodía. La sala de espera era pequeña, olía a café rancio y papel viejo. Reyes me encontró con expresión serena. No está hablando, pidió un abogado, pero tenemos suficiente. Frascos con raíz de culebrilla blanca, notas manuscritas con dosis y un sobre dirigido a usted con un mensaje perturbador. Lo entenderás, porque cuando termine, acompañado de un dibujo de un árbol con raíces circuladas. Sentí un escalofrío. Ese árbol no era un símbolo cualquiera. Era el mismo que solíamos visitar en el parque cuando Roberta era niña. Lo había convertido en un emblema de su traición. Regresé al hospital. Roberto estaba despierto, con un color más humano en la cara. Me estrechó la muñeca, ese apretón de hombres que dicen más que un abrazo. ¿Crees que Roberta hizo esto?, preguntó. No respondí de inmediato. Esa botella no era un regalo, fue todo lo que pude decir. Linda lo escuchó en silencio, con lágrimas contenidas. Cuando nos quedamos a solas, Roberto me miró con los ojos cansados. Vas a estar bien lidiando con esto. Yo quería creerle, pero sabía que aún había más sombras que luz. Esa noche instalé nuevas cerraduras y pequeñas alarmas que chirriaban al abrirse. No era solo para protegerme, era para recordarle al mundo que todavía podía resistir, aunque mi propio corazón ya no soportara otra traición. La calma duró poco. Al día siguiente encontré un sobre deslizado bajo la puerta trasera. Dentro, un papel doblado con letras negras gruesas. Deja de dejar que entren, o lo haré. No firma, no explicación, solo amenaza. El estómago se me heló. Fotografié la nota y llamé a Reyes de inmediato. Manténgala intacta, un oficial pasará por ella, me ordenó. Minutos después, el oficial Pimentel la guardaba en una bolsa de evidencia. Esa noche me senté en la esquina de la sala con vista a ambas puertas. No era valentía, era supervivencia. Me quedé allí, la casa iluminada, esperando a que quienquiera que fuese entendiera que este viejo ya no estaba dispuesto a callar ni a ceder. Ese fue el momento en que comprendí. No solo luchaba contra una hija, luchaba contra la sombra que ella se había convertido. Esa madrugada, el teléfono volvió a sonar. Un mensaje de voz. Papá, estás complicando las cosas. Fuiste a la policía. Eso no es inteligente. Podríamos haberlo resuelto. Entre nosotros. No estás pensando bien. Su voz era fría, medida, como si estuviera negociando un contrato. Lo transcribí palabra por palabra y lo guardé en la caja fuerte.
Ya no había duda. Roberta sabía exactamente lo que hacía, y ese resolver era una confesión disfrazada. Al amanecer, Reyes me llamó. El laboratorio estatal había confirmado lo que ya sabíamos: raíz de culebrilla blanca en la muestra. «Es suficiente para abrir formalmente el caso», dijo. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro que llevaba días encerrado en mi pecho. La justicia, por fin, había tomado forma oficial. Me bañé, me vestí con ropa limpia y desayuné en silencio. Había aprendido que hasta el café sabe distinto cuando tu vida cuelga de una palabra judicial. Fui al hospital con revistas bajo el brazo. Roberto fingió interesarse en un artículo sobre motosierras. «Ambos sabemos que lo haces por mí», le dije sonriendo. «La pretensión es una forma de cariño», respondió. Linda permanecía a su lado, tejiendo como si cada punto pudiera reparar el tiempo perdido. Liara, mi nuera, apareció con el rostro cansado. «El detective me pidió el portátil viejo de Roberta. Lo llevaré». Yo asentí. «Hazlo. Deja que la ley cargue con lo que fue hecha para cargar». Sus ojos mostraban alivio y miedo a la vez. Liara me enseñó un mensaje reciente de Roberta. «Tu suegra juega a ser heroína. Si algo pasa, será su culpa». Lo reenviamos a Reyes. Mis manos temblaron, pero no de miedo, sino de una furia contenida. «No», respondí nada, ni una palabra, le advertí a Liara. «Cada mensaje es evidencia, no caigas en su juego». Esa tarde regresé a casa por el camino más largo, observando las calles como si escondieran secretos. Al llegar, verifiqué el hilo en la puerta. Seguía intacto. Pequeños detalles que me recordaban que aún tenía control, aunque fuera mínimo. Me senté con un cuaderno amarillo y escribí en letras grandes: «¿Qué quiere?». Debajo hice 2 columnas: dinero y control. El dinero puede acabarse, pero el control, ese dura más. Alrededor del mediodía, la alarma de la puerta trasera sonó estridente. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Con el teléfono en mano me acerqué lentamente a la ventana. Era un repartidor. Dejó un sobre acolchado en el felpudo y se marchó. Cuando abrí, dentro había una sola fotografía. Mi Porsche, tomada la noche anterior, desde la oscuridad de la calle. Nadie en el encuadre, solo la silla inmóvil y la luz encendida. El corazón me golpeó el pecho con rabia más que con miedo. La fotografía no era solo prueba de vigilancia, era un mensaje: «Estoy más cerca de lo que crees». La añadí a la caja fuerte y llamé a Reyes. «Esto es acoso directo», sentenció. «No la tire, enviaré a alguien». Esa noche no me acosté. Puse una silla en la esquina de la sala desde donde podía vigilar la puerta principal y la trasera. Las luces quedaron encendidas. No quería oscuridad, quería que cualquiera que me mirara desde fuera supiera que yo también lo estaba observando. El silencio se llenó de ruidos pequeños: el zumbido del refrigerador, el crujir de la madera, el tic-tac del reloj. A las 9:45 el teléfono vibró. Un nuevo mensaje de voz. «Papá, están cometiendo un error. Tú me conoces mejor que eso. Llámame, por favor». Su tono era calmado, casi tierno, como si quisiera convencerme de olvidar todo, pero cada palabra era veneno disfrazado. Lo transcribí, lo guardé y lo marqué en mi cuaderno. Ya no era mi hija hablando. Era la sombra que ella misma había creado. La mañana siguiente trajo una helada fuerte. El césped amaneció blanco y el aire olía a metal. A las 8:12 recibí un mensaje de Reyes. «La atrapamos. Fue detenida sin incidentes». Leí esas palabras varias veces hasta que dejaron de ser letras y se convirtieron en un hecho. Roberta estaba bajo custodia. Conduje hasta la comisaría. El pasillo olía a cera de suelo y papel húmedo. Reyes me recibió en una oficina pequeña. «Pidió un abogado inmediatamente», dijo,
pero tenemos suficiente para mantenerla. Detenida, frascos, notas, búsquedas en Internet, todo apunta a lo mismo. Me mostró copias de correos electrónicos donde Roberta escribía sobre dosis letales para adultos mayores. Mi corazón se apretó, pero también sentí un extraño alivio. No era paranoia, era la verdad desnuda. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Reyes cruzó las manos sobre el escritorio. El fiscal presentará cargos: intento de homicidio, posesión de sustancia controlada, manipulación de evidencia. El proceso será rápido. Asentí en silencio. No había victoria en esas palabras, solo una confirmación de lo que ya sabíamos. Afuera, el cielo estaba gris, bajo, como si cargara el peso de nuestras decisiones. Caminé sin rumbo por las calles viejas de la ciudad, el molino abandonado, la ferretería cerrada, el restaurante en el que aún se respiraba grasa de hace 20 años. Terminé en el hospital. Roberto estaba despierto, mirando un programa de juegos sin sonido. Linda le sostenía la mano. «La atraparon», les dije en voz baja. Roberto asintió una vez. Linda sonrió con lágrimas contenidas. «¿Y ahora?», preguntó Roberto con voz cansada. «Ahora esperamos que la justicia haga su trabajo», respondí. Linda acarició su brazo. «Será una fiesta cuando vuelvas a casa». Pasé la noche en mis escalones traseros, con una taza de té caliente que se enfriaba demasiado rápido. Pensaba en la botella, en el veneno y en el camino que me había traído hasta aquí. Muchos creen que la justicia llega con el arresto, pero la verdad es que ese es solo el inicio de un proceso más largo y doloroso. En el aire frío de octubre me repetí una frase que mi padre decía en el campo: «La justicia nunca es rápida, pero siempre deja huella». Y esa huella estaba grabada en mi familia para siempre. 3 días después, el tribunal estaba abarrotado de murmullos. La abogada de Roberta, Cardoso, presentó objeciones desde el inicio, pero el juez rechazó la mayoría. Cuando vi a mi hija entrar con uniforme naranja y esposas, un frío me recorrió. Ya no era solo la acusada, era mi hija y también mi verdugo. Me senté en el estrado, juré decir la verdad y relaté cada detalle. La caligrafía en la tarjeta, la llamada de medianoche, el whisky con veneno confirmado por el laboratorio. El fiscal me guiaba con preguntas claras, pero cuando Cardoso tomó la palabra, su tono cambió. ¿Está usted diciendo que la vida de su hija debe arruinarse porque cree reconocer su caligrafía después de 3 años sin verla?, preguntó. Sentí el fuego subirme al pecho. «No lo creo», respondí firme. «Lo sé». Cardoso mostró entonces un informe grafotécnico que supuestamente demostraba lo contrario. Un perito certificado afirma que esa nota no pudo haber sido escrita por Roberta Fuentes. Murmullos recorrieron la sala. El juez golpeó con el mazo. Yo apreté los puños. El fiscal objetó, pero el informe fue admitido en el registro. Miré a Roberta. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Comprendí que estaban jugando sucio, sembrando dudas, intentando pintarme como una madre resentida. Al bajar del estrado, mis piernas pesaban como plomo. Reyes se acercó y susurró: «Es todo lo que tienen. Sembrar confusión. No deje que eso la derrumbe». Pero el veneno de la duda ya flotaba en el aire. El día de la deliberación del jurado amaneció gris, como si el cielo mismo cargara la tensión del juicio. Me senté en la galería con las manos entrelazadas, mirando la nuca de Roberta. El fiscal había sido contundente. Pruebas digitales, frascos con veneno, historiales de búsqueda. La defensa había intentado retratarme como una madre amargada, usando el informe grafotécnico para sembrar dudas. Cuando el jurado regresó, el aire pesaba. El capataz se levantó y dijo: «En el cargo de intento de homicidio en primer grado, encontramos a la acusada
Contuve la respiración, igual que lo había hecho desde que la botella apareció en mi mesa de cocina. ¡Culpable! Esa palabra cayó como una piedra en un lago. No hubo gritos ni lágrimas, solo un silencio que cambió todo. El juez comenzó a leer la sentencia. 25 años en la penitenciaría estatal, sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 15. Cada sílaba golpeaba como un martillo en mi pecho. Roberta no se estremeció. Miraba fijamente un punto sobre la cabeza del juez, indiferente. Cuando el alguacil se la llevó, giró la cabeza hacia mí. Sus labios apenas se movieron. Este no es el último capítulo. Sentí un escalofrío. No de miedo, sino de certeza. Nada de lo que había ocurrido cerraba la herida entre nosotras. Afuera, Roberto me esperaba con su bastón. «Hiciste lo que tenías que hacer, María», me dijo, poniendo una mano firme en mi hombro. Pero mientras asentía, en silencio me preguntaba si había perdido más de lo que había ganado. Semanas después, el invierno llegó temprano. Me senté en el porche con una taza de café, mirando los árboles desnudos. El juicio había terminado, la justicia había hablado, pero la paz no había llegado. Justicia no es lo mismo que paz. La gente cree que la venganza termina con una sentencia, pero en realidad deja un vacío más grande. Las conversaciones que nunca se tendrán, las cenas con sillas vacías, los recuerdos contaminados. Pensé en Roberta de niña, corriendo con pan en las manos para alimentar a los patos en el parque de veteranos. Cómo esa niña se convirtió en la mujer que intentó matarme. El viento soplaba frío, arrastrando hojas secas. Levanté la taza y brindé conmigo mismo, por los finales y por lo que viene después. A veces me preguntan si me arrepiento de haber llevado todo hasta el final. Mi respuesta es siempre la misma. No me arrepiento de buscar la verdad, pero me duele el precio que pagué. No se trata solo de un juicio, sino de aprender que incluso los lazos más fuertes pueden romperse. Roberta eligió un camino oscuro, y yo elegí sobrevivir. Ahora cada día es una oportunidad para reconstruir, aunque sea desde el silencio. El porche ya no cruje, lo reparé finalmente. Pero cada vez que me siento allí recuerdo las noches de vigilancia, esperando un golpe en la puerta. El miedo no se va, se transforma en cautela, y la cautela, con los años, se convierte en compañía. Hoy comparto mi historia no para que sientan lástima, sino para que recuerden que la traición puede llegar de donde menos la esperas, y que la justicia, aunque dolorosa, también protege. Si tú que me escuchas has vivido algo parecido, no te calles. Busca apoyo, busca la verdad, aunque duela, porque la verdad puede salvarte la vida como me salvó a mí. Y antes de irte te pido algo, suscríbete a este canal, deja tu comentario con la palabra «na justicia» y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Mi voz es la de un viejo, sí, pero mi mensaje es para todos. Nunca ignores las señales, nunca subestimes el poder de la verdad. Al final, lo único que queda es tu historia y lo que eliges hacer con ella.